Hey, saludos mis liendros, bienvenidos nuevamente a este su canal Don Liendro Geek, yo soy Don Liendro. Y bueno, pues hoy voy a hacer algo diferente. ¿En qué sentido? Bueno, hace tiempo no hablo de películas. Hubo una bellísima persona, una mujer encantadora que conocí sacando a Negro al parque, mi perrito. Y pues ella me hablaba, oye, ¿por qué no volviste a hablar de películas? Me encanta cuando hablas de películas. Yo, vea pues, yo creí que eso no lo veía ni Dios. Pues bueno, en homenaje a eso, pues quise retomar una idea vieja que tenía hace ya un año, y es hablar un poco sobre el legado de George Romero. ¿De toda su filmografía? No, sino de lo que a mí me gustaba en su momento y que fue lo que me atrapó del director, que es su legado en el cine zombie. Así que bueno, pues comencemos y bienvenidos. George Romero, yo fui muy aficionado al cine de él, fue mi introducción al cine de zombies y creo que tiene que ver con el tema de cuando yo era niño. Había una película que me encontraba constantemente en Cinemax, no eran esas de las chicas nuestras, no, era una película de terror que siempre que la iniciaba ya iba por más de la mitad o ya había comenzado, entonces me perdía el nombre. Y el actor era un morenito era el staff de Candyman, por ahí dejaré el nombre porque en este momento no lo tengo presente. Entonces era una película en una granja donde quedaban abandonados, había mucha desesperanza y se manejaba una crítica social muy de bajito, que tenía que ver con temas como de racismo y de acceso a la información. La película, pues yo tenía que 11, 12 años, la vi 2 o 3 veces y me parecía espectacular, pero no sabía dónde conseguirla por lo mismo que no tenía claro el nombre. Y pues para ese entonces las películas cuando se acababan le cortaban y dejaban sin créditos, entonces pues quedaba como medio mamando para saber qué película era. Antes de que empezara todo el furor zombie de The Walking Dead, pues yo siempre fui muy amante del cine de terror y esas cosas. Y hubo un día que por alguna razón estaba canaleando en YouTube, estaba viendo alguna huevonada y me salió la sugerencia de la película La Noche de los Muertos Vivientes. Yo no la hubiese encontrado por este nombre, sino porque yo lo hubiese confundido con El Retorno de los Muertos Vivientes, creo que es de Argento, que es una película de zombies de revividos por un producto químico militar. Y la película tenía, pues si bien tenía los come carne, eran los zombies que hablaban, que pedían cerebros y esa vaina, y me parecía chistoso pero algo tonto, aunque debo admitir que esa saga me gustó hasta la tercera película. La tercera me parece espectacular, la vieja que se tortura y se clava cosas en las tetas y eso, esa película es una chimba, se las recomiendo. Sin embargo, cuando yo vi el tráiler de esta película dije, oh carajo, necesito tenerla. Entonces empecé a investigar un poco más, gracias a Wikipedia. Creo que Wikipedia es el repositorio del conocimiento ñoño más grande que existe. Y pues gracias a eso supe que George Romero era el que había dirigido esta película, que la había coescrito. Y gracias a eso pude entender un poco de su filmografía. No sé, por alguna razón, por alguna razón yo era un afiliado a Blockbuster y me gustaba mucho comprar películas cuando sacaban descuentos. Entonces muchas de las películas que tengo en DVD, pues yo las compraba, era cuando las estaban rematando, sacaban ediciones especiales. Pues así me hice la colección de Robocop, me hice la colección de Alien, me hice la colección de Matrix. Y un día me encontré esto, La Casa de la Colina Embrujada, que nunca la vi, y La Noche de los Muertos Vivientes de 1968. Cuando vi que era dirigida por el señor George Romero, dije, uy carajo, encontré la primera película del man. Y sí, el tipo para este entonces estaba recién graduado de la universidad, había trabajado haciendo comerciales, se mamó de esa vaina, se unió a alguien más, dijo vamos a hacer una película de terror. Inicialmente tenían la idea de que eran como extraterrestres, que manipulaban la gente, pero después poco a poco fue evolucionando y terminaron haciendo una película de muertos vivientes. Aquí no se utiliza el término zombie y aquí se comienzan a plantear varios de los esquemas que han definido el cine zombie durante los últimos años, incluso con el renacer de la afición de los zombies gracias a la película de Zack Snyder, El Amanecer de los Muertos, que es un remake de una película de Romero. Pues después vino el furor de la adaptación a serie de televisión de The Walking Dead, que al menos en sus 3 primeras temporadas era algo que valía la pena. Ya después para mí se fue a la mierda, pero bueno, el caso es que esta película yo la vi tardíamente
Y claro, pues que me encontré que esta es la original de esta versión de 1990, que fue la que tuve en mis manos. Entonces esta película pues chévere, era una película de bajo presupuesto, creo que no tenía ni $120,000 de presupuesto. Muchos de los actores trabajaron gratis, se grabó en blanco y negro. 1968 ya existían las cintas a color, sin embargo se grabó a blanco y negro para disimular un poco los bajos costos de producción. Y en esta película tuvo un impacto tremendo en la sociedad, porque no era muy común en la época que hubiesen protagonistas de tez de color morena. Un afrodescendiente no era un protagonista habitual de una película, y mucho menos una película de terror, y menos que fuera el que llevara la batuta, el ritmo de toda la película. Sin embargo, pues la película para mí no ha envejecido nada bien. Es una película que pues sí, muy chévere y todo, pero se me hace muy lenta, aburrida, y no me atrapa por el tema de maquillaje y de actuaciones de algunos de sus intérpretes, y en especial el tema de los zombies, pues no me lo termino de creer. Pero pues bueno, fue el inicio. Night of the Living Dead de 1990, esta es dirigida por Tom Savini, pero reescrita por Josh Romero, y tratando de devolverle un poquito más de personalidad y protagonismo a Bárbara, la protagonista original de la primera película de 1968. Mejor escrita, mejor ritmo, se siente un poquito vieja, pero no es un desastre. La verdad es que genera bastante tensión, y todavía es de las que veo, yo la veo por ahí cada 2 años. Incluso esta película le encanta a mi hijo mayor, nos gusta verla juntos, es muy bacana. Si no la han visto, búsquenla, se les recomiendo muchísimo. Pues me conseguí esta edición especial de El Amanecer de los Muertos. Seguramente muchos lo conocen por la versión de Zack Snyder, que es esta, que es en el centro comercial, que es una película de zombies corriendo, más de acción. Aquí no, esta película es supremamente diferente y muestra está como en la misma línea cronológica, no especifican fechas de esta. Acompañamos a un grupo de sobrevivientes que se refugia en un centro comercial, y pues después de este brote zombie, aquí inicia con un tema de unas noticias de cómo el mundo se está yendo como al carajo, invitando a la gente primero a mantener la calma, y después comienzan a ver cómo la cosa se está descontrolando en el mundo. Y pues bueno, la película tiene mejores cuotas de producción, evidentemente pues, es una película de la época. El tema de la sangre pues no era tan bien representada, es un poquito ridículo a veces la sangre que se entre roja y naranja brillante. Sin embargo, pues el trasfondo que tiene es muy simpático. Aquí ya no solamente usaron el tema del protagonista afrodescendiente, sino que también usaron a una mujer protagonista, y eso me pareció bastante simpático para la época. Eso tampoco era común, entonces era algo revolucionario. También hicieron una crítica social que me parecía muy interesante, y es el tema del centro comercial y lo que hacía la gente después de muerta. Como que sembraban un mensaje indirecto de que la gente después de muerta, si fuera un zombie, término que no se usa en ninguna de las películas de Romero, la gente tiene como una conciencia, el cadáver tiene una conciencia, una subconsciencia que lo guía a los sitios que más frecuentaba. Entonces es muy común ver a los zombies empujando carritos de mercado, y comienzan a aglomerarse en el centro comercial sin razón aparente, más allá de que en sus momentos en vida pues era parte de sus hábitos, y era como el sitio más importante para ellos. Entonces una crítica indirecta al consumismo norteamericano en una película que muchos la consideran una joya. Yo tengo los 4 cortes. Esta película le sacaron muchísimos cortes. La versión extendida, la versión censurada, la versión europea que le cambia fragmentos. Pues digámoslo así, que la he disfrutado. Es una viejera, pero pues no deja de ser una joya. Pues vino lo que era El Amanecer de los Muertos, el remake de Zack Snyder, y esto fue lo que para muchos revivió el tema de la atención del cine de terror. Yo sé que Zack Snyder no es un director que sea aclamado. El tipo, la verdad es que ha tenido sus polémicas, Batman vs Superman, la polémica del Snyder Cut de la Liga de la Justicia, cosa de la que me encantaría hablar un día. Pero el hombre con esta película se fajó.
si bien se desprendió de los cánones del comportamiento de los zombies, aquí los zombies sí corrían, como en las otras películas de Romero, no se explicaba de dónde venía la infección. Aquí él planteó un tema, es que solamente los mordidos se infectaban, mientras que en el tema de Romero, pues todos estaban infectados, en algún momento todos quedaron infectados, no se sabe por qué, y ahora el que muere se levanta. Entonces se diferencia, sí, es frenética, es estresante. Aquí fue la primera vez que vi un bebé zombie, perdón el spoiler, pero la verdad es que vale muchísimo la pena. Este remake es muy bueno. A George Romero le tomó 10 años volver como a retomar la idea de su idea de zombies. le costó 10 años retomar su idea de zombies y volverlo algo un poco más ambicioso. Después vino Day of the Dead. Esta película a mí me parece que es, de momento, la mejor que ha sacado George Romero, en términos que sacó George Romero, alma bendita, el hombre ya murió. Esta película es una joya, es muy chévere. Todas estas películas son continuaciones indirectas, al no ser historias continuas, pues cambian de personajes, pero como que siguen el mismo contexto atemporal. Entonces muestran que aquí ya el mundo está un poquito más hecho a la mierda, ya han pasado como varios años y las ciudades más importantes ya fueron al carajo. Y acá acompañamos un grupo pues de supervivientes que están refugiados en una base militar subterránea que ha sufrido varias bajas y que tienen una especie de como de grupo científico que liderado por un medio loco que ha empezado a experimentar con los come carnes para poder entender su comportamiento y poder desarrollar una cura o un arma para eliminarlos, o finalmente tratar de dominar su comportamiento. Y eso es como lo que explora esta película. ¿Qué pasaría si los come carnes, los zombies, desarrollaran una leve inteligencia? La amenaza en que se podrían convertir. Aquí ya se siente buen maquillaje, se siente mejor producción. Aquí ya Tom Savini es el encargado del maquillaje de la 2, de Dawn of the Dead y de Day of the Dead y algunas de las continuaciones. Ya se siente un mucho mejor trabajo. Esta película tiene gore espectacular, ya lo que se ve es realmente impactante, visceral, incluso desagradable. Algunas actuaciones que son una mierda, pero pues digámoslo así que lo que explora es bastante interesante. La crítica social, si en la primera fue el tema del racismo y la desinformación, si en la segunda fue el tema de los hábitos de consumo y el capitalismo desmedido, en esta tercera mostraba el atropello de las fuerzas militares y qué es lo que siente la gente a través de el tener armas. La película es una chimba, me encanta la creación del personaje Bud, el zombie protagonista que se crean aquí es una puntería. Esta película tienen que verla, es muy bacana, El Día de los Muertos. Esta le hicieron un remake, creo que más o menos para 2006, 2007, yo la compré. Uy, no, esta película ni la toquen con un palo, es una mierda mala como ella sola. Lo único bueno de esta película es esta caja, pero el resto no sé si se ve el efecto, no sé si se verá el efecto, pero la película es horrible. No la vean, es una película de muy bajo presupuesto, no tiene nada que ver. Creo que es una oportunidad tremendamente desperdiciada y es una burla al mundo de los zombies de Romero. Sinceramente, toma la idea principal del zombie inteligente, pero es terrible. Land of the Dead. Esta película fue como en 2005 el intento de Romero de hacer cine comercial con su idea de zombies. Ya el hombre había dirigido muchas cosas, unas más exitosas que otras. Ya Romero era considerado un director de culto. 2004 creo que fue esta película. La película a mí me gustó,
pero se siente que las cuotas de producción, los efectos especiales y cosas distraen un poco de la atención del mensaje de Romero. Aquí vuelve a haber un tema de crítica social. Esta vez estamos hablando de que ya han pasado muchos años después de que los muertos se levantaron, entonces hay como un nuevo esquema de ciudad, se volvió a levantar la naturaleza humana, entonces hay como unas jerarquías, hay gente que tiene mucho dinero y muchos recursos que los consigue a través de gente que va y expone sus vidas para saquear las ciudades o los pueblos aledaños que están todavía infectados de gente, que tienen muchos muertos por ahí, entonces van y roban pertenencias, se las venden a los que tienen mucha plata, ellos medio les tiran algo y ellos como que sobreviven y están casi que en la indigencia, que son los que viven a través de los vicios, la prostitución, el consumo de sustancias, y todo eso es sostenido por ese organigrama social que se ha creado gracias al tema del apocalipsis. La película es chévere, es divertida, para mí en un momento pierde como la tensión ya, la crítica es interesante, pero pues digámoslo así que pienso que toma un camino equivocado enfocándose en las motivaciones a través del secuestro de un arma. Entonces, divertida, y además que por otro lado explora un poquito más el tema de la inteligencia de los zombies, y es a través de un personaje que es como un zombie de una gasolinera de color. Por algunas razones a Romero le gusta usar mujeres fuertes y hombres de color fuertes, ya sea como protagonistas, coprotagonistas o zombies. Aquí el zombie de color comienza a tener un nivel de conciencia pequeño y comienza a dirigir y a ver como una amenaza a los humanos vivos, y trata de dirigir a los muertos a un lugar seguro para protegerse de ellos. Es interesante, la premisa es chévere. De pronto la película fue muy ambiciosa y narrativamente no logró transmitir tanto, pero si uno la lee entre líneas es bacano. Y esta película me pareció muy chévere porque pone el primer personaje que conecta con otras películas del legado de Romero. Hay un personaje que es interpretado por un man que ya les digo cómo es que se llama Alan Van Sprang, que es un actor canadiense que aparece, curiosamente yo lo vi la primera vez en una película de Saw, pero caí en cuenta de que el man existía en Land of the Dead, que es un soldado que tiene un papel mínimo, que es como un teniente, un coronel, alguna cosa, que se ve muy rudo, pero que lo matan de una manera muy fácil acá en Land of the Dead. Varios años después, Romero lanzó ya de manera independiente y se trasladó a Canadá Diary of the Dead, que básicamente volvió al inicio del apocalipsis zombie, dejó de echar más para adelante en la historia, se fue con un grupo de estudiantes a grabar una película independiente, estudiantes de cinematografía, están haciendo como una tesis de grado con una película de terror. Pero en esas comienza el apocalipsis y el protagonista es un tipo que lleva una cámara, es el tipo que quiere filmarlo todo mientras lo sube a medios plataformas que para la época en la que fue lanzada la película pues estaban tomando cierto auge. Estamos hablando de YouTube. Entonces el hombre tenía la necesidad de estarlo subiendo todo y transmitirle al mundo qué era lo que estaba pasando, porque sentía que no había suficiente información y que la gente necesitaba estar informada. La película es bacana, a mí me gusta mucho, no es una película innovadora en términos del uso de la cámara en mano, hay películas que lo han hecho mejor, Cloverfield lo hizo, pero sin embargo es un falso documental muy bueno, a mí me entretuvo, me gustó. Por momentos es bastante creíble, tiene muertes de zombies interesantes, tiene construcción de personajes chéveres, uno alcanza a generar empatía con esos personajes que de una u otra manera en ese viaje de supervivencia van buscando la manera de sobrevivir, además que estamos hablando de jóvenes universitarios, entonces la cosa se siente un poquito más fresca, como es el drama de unos muchachos que tienen que volverse adultos de un momento a otro. Pues me pareció simpático, y ahí se conecta este personaje de Land of the Dead del soldado, porque aquí el man aparece en un momento de la película y toma cierto protagonismo porque el man es un militar que tomó un grupo de militares y están huyendo de la situación, están mirando cómo encuentran un lugar seguro y pues lo que se cruzan con nuestros protagonistas y básicamente pues los roban. Y los asaltan y se les llevan las cosas. Esa es la única participación que tiene, pero entonces ya conecta
que el personaje de Land of the Dead, que es una película de muchos años después, tenga un soldado que para sobrevivir tuvo que robar y maltratar a otros para poder llegar a ese lugar seguro, que terminó siendo el lugar donde murió. Después de eso le siguió una película llamada Survival of the Dead, la peor película de Romero a mi forma de verlo. Aún así tiene cosas interesantes aquí. Ya el protagonista es este soldado de la primera de las películas anteriores que les mencioné. Aquí como que la ambición fue irse a una isla para escapar de toda esta problemática, pero cuando llegan a esa isla se encuentran el drama de dos familias que son las únicas familias de la isla, y que una de las familias cree que los zombies deben ser eliminados, que ya están muertos y que hay que exterminarlos para poder garantizar la supervivencia, y la otra familia piensa que los zombies que están enfermos, que necesitan ser rehabilitados, que de todas formas son las familias, ¿no? que son la familia, son los amigos, son los hermanos, entonces no pueden ser eliminados como si fueran cosas. Entonces eso genera un conflicto de división entre quién tiene o no la razón. Entonces pues la crítica aquí pues ya es un poquito más forzada, muestra que la gente, pues independiente de la verdad, lo que quiere es tener la razón. Esa es como la crítica que trata de enfocar la película. Con el tiempo le he cogido un poquito más de cariño. Pues evidentemente son películas de bajo presupuesto, pero pues tienen también muertes interesantes, pero pues algunas actuaciones como que chillan un poco. Fue la última película que hizo Romero, la presentó en Festival de Toronto y en Festival de Cannes y lo abuchearon. La verdad, el tipo pensó que había hecho una obra maestra y los críticos fueron muy duros. Dijeron, no, pero ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, esto es un festival de cine importante. ¿Cómo traen a este viejito a presentar películas de clase B? Eso llamó más mi atención y por eso la compré. Este tipo de películas, cuando ustedes las miran, ustedes dirán, pero mierda, esto, pues The Walking Dead lo hizo mejor. Sí, claro, The Walking Dead lo hizo mucho mejor. Y hay artistas que han tomado el tema del cine zombie y lo han hecho mucho mejor. Pero es que este señor sin recursos hizo no solo una saga, sino que plantó los cimientos de lo que terminó siendo un género que a hoy en día sigue siendo maravillosamente usado, no solamente ya en el mundo del cine, sino también en la televisión y en los videojuegos. Entonces nada, este es un video extraño que se me ocurrió. Gracias, señorita, por motivarme a sacar esto. Espero les guste esta recomendación y se animen a ver esta saga. No todas las películas son buenas, pero se van a divertir o van a encontrar algunas referencias chéveres si son de los que les interesa el mundo del cine zombie. Entonces nada, mil gracias por dejarse recomendar esta vaina y pues supongo que nos vemos a la próxima. Chao.